Muy buenas noches. Hoy es día viernes 28 de febrero del 2025. Son las 8:15 de la noche. Tenemos un programa en vivo, en especial con el doctor Wilmer Estupiñán, quien es nuestro asesor de materia migratoria y asesor legal para los venezolanos y además un consultor empresarial. Y queríamos aclarar algunas dudas que nos han hecho en diferentes chats, sobre todo porque hoy hubo un cambio en la historia. Luego de que se produjera la visita del señor Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca, el hombre llegó en una actitud de guapo de barrio a batirse un champú y lo que hizo fue escaldar. Pero para efectos de los venezolanos y los inmigrantes, hay una nueva variable sobre la cual quería comenzar con el doctor Estupiñán, luego de su saludo, que es que hoy el señor Trump firmó un decreto donde declara al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos. Un saludo, don Wilmer, usted nos dirá. Gracias, Gocho. Qué bueno. Feliz viernes para todos donde se encuentren y gracias por esta invitación y esperamos tener una participación contigo a tu nivel de altura. Me siento muy privilegiado por esta oportunidad que me brindas. Fíjate que el declarar al inglés como idioma oficial tiene una incidencia directa en la parte migratoria muy importante, porque eso puede inclusive modificar. Hay personas que van a presentar el examen de la ciudadanía y le dicen, si eres después de tanta edad, preséntalo en español, etcétera, etcétera. Pero que se haya determinado de manera oficial, por así decirlo, vía decreto, eso es muy importante y tenemos que agarrar y poner, como quien dice, las barbas en remojo. Y acuérdate que si llegas a un país, por ejemplo, si vas a Rusia, ¿qué crees? ¿Cómo tienes que presentar los exámenes en Rusia? ¿Cómo cree usted que Mr. Putin le va a permitir a la persona? Tienes que hablar el idioma del país, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos no sé, este país ha sido muy noble, Gocho, muy noble, y ha permitido a veces esa nobleza cae y la malinterpretamos nosotros, ¿ok? Y nos le sacamos el provecho apropiado, por así decirlo, a todas las bendiciones que esta bella nación le da a todo aquel que viene con las intenciones de trabajar, emprender y prosperar. Así que no hay de otra, estudiar inglés, a buscar el ESL como base. La gente puede ir a las librerías y ponerse a estudiar porque no hay de otra vuelta, mi querido Gocho. Claro, porque una cosa es que el examen para la nacionalidad te lo van a hacer en inglés. Además, esa cantidad de formatos oficiales que estaban como en 4 idiomas, ahora te los van a poner todos en inglés. Y sobre todo que mucha gente que migra hacia los Estados Unidos se le hace fácil quedarse en las zonas hispanas porque no veían la necesidad de aprender el idioma, pero ahora tienen que bailar ese joropo porque el catire dijo, no señor, esa no me la calo más. Aquí el idioma de este país es el inglés y el que quiera venir para acá tiene que aprenderlo. Yo tengo mi caso particular, un primo que se casó con una señora holandesa y él se fue a vivir a Ámsterdam. Y para poder tener papeles le tocó aprender el holandés, que eso sí es enredado. Eso sí hay que ponerle, ajá. Pero le tocó aprender holandés porque por más de que está casado con ella, que tienen un hijo, que todo lo que usted quiera, pero si usted no habla holandés, chao, Lin. Sí, que buscas en un país si no vas a hablar el idioma de ellos. O sea, ¿qué haces aquí, no? Bueno, pero a la gente se le hacía fácil correr la arruga y pasar su vida y no aprender. Bueno, pues ahora cambió el juego. Pero eso también es bueno porque eso, en la medida en que más gente, más migrantes aprendan a hablar el idioma, va a tener dos beneficios. Uno, que puedes trabajar en toda la geografía de este gran país, porque hay muchísimos sitios con pleno empleo y además con excedentes de empleo, pero tienes que hablar inglés. Y la segunda es que puedes acceder a la información en inglés, porque lamentablemente toda
información que usted consigue en español en los medios tradicionales está manejada por los comunistas. Entonces la gente solamente ve el 20% de la verdad. Y eso es bien interesante, doctor. Sí, esa parte es buena porque me estaba pensando en eso. ¿A dónde van a ir entonces todos estos productores de contenido de prensa que ellos tergiversan la información, la interpretan diferente? Yo recuerdo que una vez fue una reunión de alto gobierno, estaba ahí sentado como invitado, aprendiendo, porque aquí uno siempre tiene que estar en el modo aprendizaje, y cuando escucho al traductor, me doy cuenta que está hablando algo totalmente diferente. Y te estoy hablando de la Organización de las Naciones Unidas, donde tuve que ir a una conferencia sobre derecho internacional, derechos humanos, derechos religiosos, whatever. Y ellos el tipo estaba totalmente, Gocho, fuera de contexto. O sea, él estaba cambiando, ni siquiera eran sinónimos, yo creo que eran más antónimos. Ajá, sí, totalmente. Y entonces, imagínate si eso ocurre en una institución multinacional en la cual se deben tomar decisiones en base a la información que estás recibiendo. No queremos saber entonces a dónde vamos a llegar, pero creo que ese es un buen punto. No han faltado los que ya están llorando. Hay gente que llega a la oficina y búscame una excepción, cómo presentar el examen en español. Entonces hay una situación que hay gente que vaya a hacer esa solicitud y un psicólogo viene y firma una constancia. Bueno, ahí tú si te firma una constancia, ojo, si no te quedas en una capiti diminuta. Claro, pero además hay, tal vez las malas mañas o los resabios han mal acostumbrado a mucho paisano a irse por la vía fácil. Y fíjese, por ejemplo, vemos continuamente que cuando el presidente Trump habla de los casos venezolanos, dice dos cosas. Uno, que es que nos han mandado a todos sus delincuentes, y dos, es que nos han mandado a sus locos. Entonces, pero usted empieza a ver, pero ¿por qué repite consuetudinariamente que nos han mandado los locos si no hay tanto loco en Venezuela? Resulta que me enteré con un amigo que hace la tarea que ese montón de ONGs que estaban montadas entre Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala y México para empujar migrantes ilegales hacia los Estados Unidos, pagados con plata del USAID. ¿Usted sabe lo que hacían los tipos? Agarraban a esos ciudadanos venezolanos y les montaban un expediente de que los tipos tenían insania mental o que eran locos certificados. Entonces, claro, cuando esa persona llena el proceso de lo que se hacía antes con la aplicación esa y traían el expediente hecho, entonces para que les dieran acceso más rápido, los tipos se declaraban locos porque tenían que tener un tratamiento médico especial. Entonces, claro, cuando le entregan al presidente Trump la estadística a los venezolanos, pues en vez de entrar 10,000 personas, resulta que hay 2,000 expedientes por loco, que son fraudes. Pero él ve las estadísticas, y si en la estadística lo que hay es locos certificados, cuando él dice que Venezuela le mandó a sus locos, es porque los mismos venezolanos se declararon locos. ¿Entiendes? Entonces, por tan vivo y tan bobo, dicen en mi tierra, por tirarse las gelinces. Entonces, a lo mejor a usted ahora es que le van a empezar a aparecer a usted locos certificados, a ver cómo usted les cambia el estatus, doctor. Eso va a ser imposible. Fíjate una cosa, Gocho. Hace años, cuando ese proceso comenzó, la firma para la que yo trabajo, la jefa, una abogado judío, me dijo: doctor Estupiñán, en eso no nos metamos, ni en CBP One, ni en nada de eso, porque eso está, o sea, desde el inicio ya todos los abogados estamos conscientes de que eso iba a traer lo que hoy estamos viviendo. ¿Cuánta gente yo me eché enemigo, mi querido Gocho? Porque cuando llamaba le decía, eso no va a funcionar, aunque el beneficiario, entre comillas, sea un participante de buena fe, la tienes que probar. Y yo veo muy difícil que en relación al CBP One y al Advance Parole que dieron y esas cosas humanitarias, yo veo muy difícil por la parte de lo que es los contenidos o las evidencias, que de ahí pueda salir algo bueno. Bueno, pero eso fue parte del fraude que se plantearon los demócratas, porque desde que la señora Ann Coulter escribe el libro Adiós América en el año 2015, ella lo planteó muy claro.
es que la intención desde la elección de Lyndon Johnson en adelante, cuando los demócratas no crecieron más en el voto blanco anglosajón, se dieron cuenta que la única forma de ganar era colocando minorías y además llenando la nación y los circuitos con forasteros para que votaran por ellos. Y esto que han hecho en esta última administración de meter más de 10 millones de inmigrantes ilegales para darle papeles para que después voten por ellos, era solamente eso, mantener el poder sin importar la cualidad, ni la calidad, ni la revisión legal del migrante. Y eso es lo que yo veo que es el problema que se le viene ahora a usted, doctor. Fíjate un detalle, ¿no? Hay cosas que yo siempre le digo a todas las personas solicitantes de algún beneficio. Es este. Aquí en Estados Unidos no se puede mentir, no se puede hacer fraude, independientemente que venga de donde venga. Fíjese usted, ¿cómo se va a pensar que el representante del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos hoy, presuntamente en entredicho porque sus resultados no están acorde con lo que debía ser porque se violaron la ley? Precisamente esta autora, Ann Coulter, ella viene y dice que la inmigración ilegal abriría la puerta para que se llenen los circuitos y entonces a través de la democracia se cambie entonces el panorama y puedan permanecer los interesados en el poder, pasando por alto las consecuencias negativas para la economía, la seguridad y la política. Acuérdate algo que vimos nosotros en la escuela. Una nación existe porque tiene 3 elementos básicos: población, territorio y Estado. ¿Qué ocurre entonces cuando se presenta esta situación que tiene que ver también con los tratados de libre comercio y todas estas cosas, que hay un movimiento en el gentilicio? Prácticamente, si usted ve a Estados Unidos en la noche, en una fotografía, va a observar que hay luz en las costas, en la costa este, en la costa sureste y en el west. Pero el centro de los Estados Unidos está oscuro. Esto significa no hay población suficiente para cubrir. Entonces, escasea la mano de obra. Gocho, aquí hay una situación que va a estar interesante, porque los muchachos, es decir, nuestra generación de relevo, mis hijos que nacieron aquí, tus hijos que hayan nacido, que estén aquí, ellos no quieren trabajar en la parte que es importante para que una nación se mantenga como nación, para producir el PIB. Ellos no están pendientes de eso. Muchos muchachos quieren estar ahorita de que sin el jueguito, en ser un influencer y esto. Y entonces el país se está yendo a pique por esta situación. Entonces viene una mano de obra, ¿okay?, que es se trasiega de nuestros países latinoamericanos, que no es calificada, ¿ok? Es una mano de obra que no es calificada, tristemente hablando, Gocho, y en esto yo no quiero que la gente me considere que es despectivo, pero precisamente estos tratados de libre comercio, cuando se mueve con Bill Clinton, Bush, el primer gobierno, no sé realmente qué estaban pensando, pero cuando ellos hacen todo este movimiento y se llevan la mano de obra, vamos a decir, calificada, porque ellos buscan penetrar con el mercado, con la agricultura, para colocar sus productos de Estados Unidos, en México y Canadá, entonces se mueve todo para allá, pero se llevan la industria. Y al llevarse la industria, porque hay menos costo operativo en la producción, Estados Unidos queda en una grande desventaja. En una desventaja de los 3 componentes que conforman una nación, exactamente población. ¿Qué nos está pasando ahorita en Europa? Yo he ido a Europa cuando voy a atender cuestiones de trabajo, Gocho, y es un vejestorio. Europa tiene ahorita, España, si no es por los inmigrantes que van llegando, España no, no sé si estás al tanto de cuánto es el déficit anual de no reproducción de España. Claro, el tema que tienen en España es el mismo de aquí. Los españoles, los viejos siguen votando a los viejos partidos, porque esos ven Radio Televisión Española, eso todavía tienen la vida en analógico y viven en la pensión. Pero el problema es que las nuevas generaciones no le quieren votar a los viejos partidos. Entonces, para poder mantener el voto y poder mantener el poder, han llenado España de la migración que no necesariamente congenia con ellos. Porque cuando tú recibes migración hispana
de Hispanoamérica, pues todo el mundo habla lo mismo, reza lo mismo y se identifica igual y todos comemos cochino. En cambio, cuando lo que han pretendido es trae moros y africanos, esos no hablan español, entonces los rellenan en Cataluña para que los tipos pasen de hablar árabe a catalán. Esa es la coba de los catalanes y resulta que tienen Cataluña vuelto en papilla. Y lo mismo pasa con los vascos. Los vascos se han llenado de africanos y se han llenado de moros y esos no aprenden a hablar euskera. Esos aprenden, de broma aprenden a balbucear el español. Entonces, ni consiguen nueva gente que hable sus idiomas para el cuento de las repúblicas en fantasía española, pero lo que hacen es que destruyen el reino. Otro punto que quería tocar con usted hoy era el tema de los aranceles. ¿Por qué? Porque en las nuevas decisiones y el nuevo decreto del presidente se planteó una carambola como a 7 bandas. Primero con Canadá y México, que les dijo, si ustedes no hacen la tarea para reducir el tema de la... Ya va, que tengo aquí el dragón moviéndose. Que si ustedes no corrigen el tema de traer droga a los Estados Unidos y paran la migración ilegal, pues yo le voy a clavar aranceles del 25%. Y eso para Canadá y México sería fatal. Entonces, en Canadá, el grupo del primer ministro lo que quieren es repicar con más aranceles. E insisto, en ese juego Canadá pierde. Y México con el tema de la droga, fíjese que ayer mandaron un avión con más de 25 criminales deportados. Pero entre esos estaba el asesino de aquel famoso agente de la DEA que lo mandaron por Camarena. Y a ese bicho lo deportaron. O sea, de ese nivel es el susto de los mexicanos, porque la señora Sheinbaum también tiene un deadline del Mayo Zambada que le dijo, o usted me saca de aquí o yo le suelto la sopa. Pero sobre todo en términos de aranceles está uno, México y Canadá, y otro que el señor presidente dijo, ¿sabe cómo es la cosa? Que aquí es reciprocidad. Si usted me cobra aranceles, yo le cobro aranceles iguales. Entonces tienen los europeos bailando en un tucero, porque esos estaban acostumbrados a hacer platica vendiendo cosas cero aranceles en Estados Unidos y clavándole aranceles a los productos americanos para que no se pudieran vender en Europa. Y dijo, no, señor, o nos andamos pasito o nos entramos a golpes. Y lo mismo le pasa con la India y lo mismo le va a pasar con Japón, que tienen que cambiar la política de aranceles. Y quería que nos explicara un poco más cómo lo ve usted de lo que del accionar legal sobre el tema de los aranceles, doctor. Mira, excelente tu punto. Y lo primero que tenemos que estar claro es que México ya el 1 de febrero del 2025, Estados Unidos le impuso el 25% de aranceles a sus productos. O sea, ya eso lo están bailando. Pónganse las alpargatas que lo que viene es joropo. Debemos entender que la mentalidad del inquilino de la Casa Blanca hoy es una mentalidad corporativa. Una mentalidad donde es ganar, ganar, y si no sea la relación ganar, ganar, entonces gano yo y pierdes tú. Así de sencillo. No hay otra manera. Hay un libro que hace muchos años, en uno de esos viajes que a uno le toca hacer, me llamó la atención, creo que fue en el 2006, lo tengo por aquí, está viejísimo, lo busqué porque se lo había dado a uno de mis hijos para que entendiera un poco, no sé si lo puedo colocar por acá, es de Donald Trump, y él dice, ¿cómo llegué a la cima? Okay, este libro yo se lo recomiendo a cualquiera que quiera entender. Estaba muchachito, el cipote, como dicen mis amigos de Centroamérica. Allí tú puedes ver cuál es el enfoque de un hombre que está hoy en la Casa Blanca y que es exitoso en el mundo corporativo. México, Canadá. Bueno, y fíjate lo que le pasó hoy a Zelensky. Él pensó que yéndosele la sopa enfrente de todo el círculo mediático, que muchos son de izquierda, el hombre se le iba a minorar. Y resulta que fue que le echaron fuego. Le dijo, bueno, cuando usted esté listo para firmar la paz, regrese. Si no, siga por ahí para abajo. Los temas arancelarios también van conectando entonces.
por ejemplo, como usted decía con Europa, el 26 de febrero, el presidente anunció el 25% para Europa. ¿Ok? Al acero, al aluminio. ¿Por qué? Porque son materias primas. Ahora, ¿qué ocurre? Yo recuerdo tristemente cuando se presentó la debacle en nuestro país en materia de petróleo, que tuve que asesorar como abogado a varios ingenieros petroleros por utilizar una expresión, de alta gama, que tuvieron que emigrar. Unos fueron a Dubái, otros están en México, porque la destrucción que ocurrió en la industria y la parte impositiva, al no manejarse de forma correcta, va a generar una fuga de cerebros, de mano de obra calificada y también de mano de obra no calificada. Entonces, estas medidas, yo y de pienso... inversión. Adelante. Y de inversión en mucha plata. Ajá, ahí va. Fíjate cómo está Colombia ahorita. Yo recuerdo cuando muchos empresarios no sé si recuerdas, si conociste, del mundo de la odontología, la gran materiales que venían para cubrir la materia prima de los odontólogos en nuestro país, Venezuela, venía de Alemania, pero hacían escala primero en Colombia, ¿ok? Y cuando esta debacle se fue, bueno, nos quedamos todos enmueletados en Venezuela, pues porque ya no habían insumos para poder cubrir, precisamente porque cuando no se atiende bien esta parte y le dé solidificación, solidez a una nación, esto va a un desastre completo. Bueno, casualmente, en el caso venezolano, es todas las calamidades que a usted se le ocurra más el resto. La verdad que hoy del tema venezolano pues no vale la pena hablar mucho por una sencilla razón. Venezuela es un territorio invadido por una plaga de castristas cubanos sumado a una pandilla de terroristas colombianos del ELN y la FARC. Además de eso, acompañados con lo peor de los iraníes, lo peor de los sujetos de Hezbollah y de Hamas, más lo peor de los bandidos turcos, más la cabeza de playa de los rusos, más la cabeza de playa de los chinos. Entonces, cuando usted ve en Venezuela, que es un país invadido, que no hay Estado de Derecho, que lo que hay es una pandilla de maleantes que dice amenazarte, porque en Venezuela no hay ley. En Venezuela lo único que funciona es la capacidad que tiene el gobierno con unos esbirros que te dan una instrucción y si no la cumples, te matan. Eso es lo que tiene hoy Venezuela y eso es lo que funciona en ese territorio y para nosotros está muy lejos de ver una luz. Sobre todo, y quiero antes de seguir al siguiente punto, es que varias personas nos están preguntando que qué opinión nos merece la conversación que tuvo la señora Machado con el Junior hace 2 días y yo lo único que puedo decir es que la señora tenía una posibilidad en 1 millón para lucirse y lamentablemente para mí sacó un 14 empujado, 14 sobre 20. Era porque hubiese sacado 20 en raya. Y eso para nosotros es triste, porque la señora todavía maneja un perfil con un pedacito de soberbia. Y hoy entendimos que el que es soberbio con el catire sale escaldado. Fíjese que Zelensky es héroe de guerra, salvó a su país de una invasión, tiene 1 millón de muertos en contra y creyó que con eso era suficiente para venir a cuerear y meterle cuentos al catire y el catire le dijo, mire, pajarito, los cobres míos son los cobres de mi país y de mis ciudadanos y de mis contribuyentes. Y yo no se los voy a seguir gastando porque usted es chévere, porque usted le ha dado los kickbacks a los demócratas y a algunos republicanos. Así que una cosa es que usted le dio plata y le repartió un poco de bichos de regreso, pero conmigo eso no juega. Y entonces el tipo le salió gritón y entre el presidente y el vicepresidente lo cuerearon. Y la última noticia que le di antes de comenzar el programa era que cuando el señor Trump se estaba montando al helicóptero para irse para venirse acá para Mar-a-Lago, para Florida, a pasar el fin de semana, le gritaron los periodistas, presidente,
el señor Zelensky quiere hablar con usted, va a volver a hablar con él. Y digo, sí, por ahí llamó. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a atender? Y dice, no, ahorita estoy ocupado. Es decir, siéntate ahí y espérate que veas al nene, como decía la canción de Oscar de León. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué pasó? Que el tipo se tiró a esa parada de malote, no le prestó atención al contexto, se creyó que estaba hablando con Obama o con Biden o con Victoria Nuland o que estaba hablando con Blinken, y el tipo se comió la luz. Y de Ucrania lo llamaron los mafiosos y le dijeron, mira, Volodymyr, no regreses a Ucrania si no tienes el acuerdo de paz y el apoyo del Catire, porque de lo contrario, lo más barato que te sale es el impeachment, porque muy probablemente cuando llegues aquí te picamos en chop suey. Eso es lo que le viene a ese sujeto. No están jugando carrito. No, porque la mafia. Yo no sé por qué a veces, ¿verdad? A veces nos es tan difícil entender en el mundo de las corporaciones, mi querido Gocho, es el mismo concepto del mundo militar sin armas, pero cada quien va por lo suyo. Entonces, tomar esa posición que el señor de Ucrania estaba manejando, primero en territorio que no es su territorio. Segundo, cuando los insumos o la logística le viene dada por la persona que le está mandando a que firme un contrato, un tratado, un convenio, un armisticio, y él no lo está haciendo. O sea, definitivamente creo que estaba, no sé si una expresión fuerte, pero como que orinando fuera el pelote, ¿no? Fuera del perol, fuera de la cosa, estaba como que salido de casilla, ¿no? Bueno, fíjese que yo lo que veo es que la novela ucraniana le falta, pero ya le clavaron la primera sanción, y es que el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, hace rato publica que había un aporte billonario que estaba dando el gobierno americano a través del USAID para restablecer el sistema eléctrico en Ucrania. Dijo, ¿sabe qué? Se acabaron los chochecos para la electricidad. Usted verá si prende velas o verá qué hace con su vida. Pero le cortaron el suministro. O sea, es que la gente cree que una cosa era el viejito dormilón y otra cosa es este señor que es un patriota, que está jugando para su país y que sabe que tiene el tiempo contado, porque 4 años no es suficiente para todo lo que tiene que hacer, para todo lo que ofreció, y además que luego de haber pasado por la experiencia de 4 años sabe que no puede perder ni un día. Por eso es que usted se despierta todos los días y con Donald Trump no hay chance para deprimirse ni para querer suicidarse, porque nadie se quiere perder el próximo capítulo de la novela. Y mucho menos si estás en el centro del huracán. O bailas al ritmo que él te pone o bailas al ritmo que él te pone. O sea, no hay otra opción. Claro. Y al que no le gusta, pues se devuelve. Pues. Otro punto que quería escuchar su opinión era cómo está observando el ambiente que se ve en la región, sobre todo con la respuesta timorata que está dando el señor Petro, que en vez de estar gobernando, raspa su gabinete, contrata a un periquero registrado, es periquero y alcohólico conocido, que es el señor que fue embajador en Venezuela. Que de hecho estaban en problemas antes de eso, ¿no? Yo pensé que más bien no iba nunca a llamarlo a parte de su gabinete. Lo raspan de embajador y lo trae el ministro del gabinete a un periquero y borracho certificado. Y después el presidente la semana pasada, los cuentos en Colombia es que el tipo lo hospitalizan porque se pasó de perico y whisky. Y quién sabe si se metió una bola de chimú y se la tragó también y el tipo botó la chupa. Entonces Colombia no tiene gabinete porque lo destituyó y el presidente está en terapia intensiva y pareciera que la única que está mandando es la muchacha y la que tiene de vicepresidente, que esa sí no sabe nada de nada. Entonces anda en el helicóptero, dice ella. Sí, ella anda en el helicóptero, pero esto es lo que vemos en Colombia. ¿Qué es lo único que mantiene a Colombia vivo y parado? Que tiene 4 bases del Comando Sur. Y eso, por más de muy comunista que sea, ni se le ha ocurrido pensar en quitarla. Sobre todo que ahora tiene un frente de guerra con el ELN, porque los del ELN chavistas
le comieron el maíz por la orilla a la FARC y decidieron montar ese chicharrón en Catatumbo. Después el otro problema que tenemos es en Brasil, donde vemos que Bolsonaro va para encima con el apoyo del señor Trump, a pesar de que Lula y los comunistas lo quieren fregar, pero también esta semana aparecen los resultados de una investigación del USAID, donde dicen no sé cuántos cientos de millones de dólares se gastó la administración de Biden para reventar a Bolsonaro e imponer a Lula y pagarle la cuenta al juez calvo ese que se parece al villano de Harry Potter, el señor Guimaraes. Y eso, en esas donaciones que rodean a Venezuela, pero probablemente sea por Brasil donde le van a recoger los bártulos al bigotón, porque luego de la decisión de quitar la licencia de Chevron, la licencia de Total, la licencia de Repsol, la licencia de Eni y la de los indios, van a empezar a pasar aceite. Entonces quería, ¿cómo lo ve usted, doctor? Fíjate una cosa, ¿no? Revisando la historia, porque creo que te escuché un pensamiento, me gustó mucho. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y cuando vemos desde la época de Páez, por allá de Páez, de 1830, cuando él le dio una patada a la mesa para la disolución de la Gran Colombia, él trajo dentro de sí lo que es la parte del caudillismo, el líder militar y toda esta serie de situaciones que se ha diseminado por toda nuestra Suramérica. Y todas estas situaciones que estamos viendo en el actuar de cada uno de nuestros representantes, por así decirlo, ¿no? Porque están en cada uno de sus diferentes países, nos deja ver que a veces hay más de ego personal que de un proyecto nación, que de un proyecto país. Entonces el que llega cámbialo, porque no importa si Benedetti antes no era amigo mío, ahora lo voy a traer, no importa. Pero en ese orden de ideas, en lo que yo observo viendo desde Estados Unidos hacia afuera, es que Estados Unidos también se está blindando. Yo recuerdo cuando cursaba en el 5º año de la Universidad de Leyes en Venezuela, la materia de Derecho Internacional Público y Privado, que dicho sea de paso, después de eso le agarré amor a esa materia y es lo que, gracias a Dios, me tiene viviendo y trabajando en mi área como asesor global. Mira que había una nota que decían los comunistoides de aquel tiempo, creo que estaba Teodoro Pekov en ese tiempo, cuando yo estaba en la universidad, el tipo estaba en un movimiento político, creo que se llamaba el MAS, por ahí andaba la cosa. Entonces ellos decían que nosotros éramos considerados el patio trasero, que Latinoamérica era considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Y siempre había y aunque yo estudié en universidades privadas, no tuve la bendición de entrar a la Universidad Central de Venezuela porque era una mafia muy violenta en ese tiempo. Recuerdo que la retórica que se manejaba era exactamente lo que hoy estamos viendo, las consecuencias a nivel de toda la región suramericana, porque Brasil, aunque habla portugués, está al lado de nosotros, o sea, el otro país conectado. Colombia y Venezuela somos lo mismo. Mi papá, por ejemplo, nació en Colombia. Yo tengo la doble nacionalidad, porque Venezuela y Colombia somos países hermanos en el gentilicio. Pero a nivel de gobierno, yo observo que es como que fueron inyectados, no sé, por unas ideologías que no tienen nada que ver con la productividad, que no tienen nada que ver con el avance. Y entonces muchas de nuestras generaciones crecieron en esa anomalía y al llegar a Estados Unidos y tratar de insertarse en esta comunidad, no pasan el examen. No se ajusta. Claro. Bueno, tal vez parte de nuestras taras es que la historia la escribieron los que lograron cambiar la realidad a partir de Medina Angarita en adelante. Y esa historia, todos los que se beneficiaron de esa realidad política, incluyendo a Pérez Jiménez, todos quisieron desaparecer lo que significaba el arranque de Venezuela como república, que es a raíz del gobierno del general Gómez. Entonces, cuando piensa que en Venezuela todo el mundo, el cuento es así. Nace la tierra, Adán y Eva, avanza la película, se separan las aguas, Cristóbal Colón llega a América, descubre Venezuela
y avanza la película y en 1811 nos declaramos república, aparece el Libertador y la figura del Libertador la quieren vender por los últimos casi 200 años. Ya va, el Libertador vivo fue 47 y Venezuela de 1811 hasta ahorita tiene 214 años de historia. Entonces no me puede salir con el cuento del Libertador para todo el mundo. Pero además de eso, avanza la película, entonces ahora caes con un cuatrero que se llamaba Ezequiel Zamora, avanza la película y llegas a ¿cómo que se llama? Al golpe de octubre, cuando tumban a Medina Garita, arranca el proceso de la democracia, después viene Pérez Jiménez, y después de Pérez Jiménez vienen 40 años de negación y llega el SAM. Esa es la historia que quieren vender hoy en Venezuela. Pero inclusive los que escribieron la historia, que tumban a Medina y que son los que escriben lo que se llamó la democracia, se les olvida que esa república, quien verdaderamente la construye es Juan Vicente Gómez, que le da carreteras, instituciones, pero además establece la razón por la cual nosotros dejamos de andar en alpargata y taparrabo para utilizar zapatos y posetas, que fue cuando Gómez negocia con Rockefeller, con la Casa Real Inglesa y Holandesa, y se produce la mayor inversión en país tercermundista para los primeros 50 años del siglo pasado. Todo el mundo se ha soplado lo que significó Juan Vicente Gómez en la historia venezolana. Entonces, cuando tú no entiendes eso, porque lo interesante era plantear de que Gómez era un tirano y que Gómez era una rata. Sí, pero ya va, tú tenías un país echando para adelante. Tú tenías a unos inversionistas que pagaban impuestos y el señor Gómez ponía orden. Y eso es lo que nos hace ricos, y ese legado es por el cual usted y yo vivimos una realidad histórica que lamentablemente no entendimos de dónde vino la riqueza, porque era más importante echar el cuento de que Venezuela era un legado, de que las empresas petroleras habían venido a explotar Venezuela. Sí. Se les olvida todos los impuestos que pagaron y los empleos que generaron y la inversión que se dejó y la educación que se no dejó. Todo eso es razones por la inversión petrolera, pero la queremos borrar. Otro punto que quería que tocáramos hoy es el TPS de los venezolanos. Quisiera que usted, como asesor migratorio, ilustrara a la audiencia de cómo va eso hoy. Pero antes quería darle las gracias a una gran cantidad de amigos que se han conectado hoy y que nos han dado su opinión. Está el señor David Orama desde el Perú, está Emilena, está el señor Ignacio de León, está el señor Julio Reyes, está el señor Germán Díez, que escribe desde San Clemente en California, Rubén Sánchez, Rolando Girón, el señor Richard Rengel, José Gabriel Pereira, la señora Nancy Ramírez, el señor Elvis Castillo, el señor Giuseppe Rusciti y la señora Liz R. Entonces quería que nos opinara, doctor, sobre el TPS. ¿Dónde está el juego parado hoy? Te copio. Excelente, fíjate bien, ¿no? El TPS, como lo dicen, para llevarlo al español, es un estatus de protección temporal. Y en este instante se encuentra, han habido varias acciones, demandas que se han incoado en contra del decreto que lo suspende, y se pidió una medida precautelativa, lo que se conoce también en Venezuela como una medida cautelar, para que mientras el juez se va al conocimiento del fondo de la materia, porque los lapsos son ya muy perentorios, las personas puedan entonces, con esta medida cautelar, se permita o se le ordene a inmigración recibir todas aquellas renovaciones que están por vencerse. Esa es la situación. ¿Ok? Entonces, el TPS en este momento, ¿por qué llegó al punto donde estamos? Este es mi análisis muy personal.
Y mi consideración es que cuando todos estos muchachos mala conducta, tristemente, de nuestro país, comenzaron a actuar de la manera como actuaron, esto fue la gota que llenó el vaso, pero cuando ellos revisan que a través de estas ayudas se comienzan a dar o a hacer aportes, entre comillas, para hoteles, para cuestiones. Mira, aquí en Nueva York, la ciudad de Nueva York es costosísima. Y yo recuerdo que una vez fui a atender alguna situación en un refugio. Me dice, no, acércate al refugio que está en tal o cual dirección. Y resulta ser que ese hotel, Gocho, está detrás exactamente de Wall Street, una de las áreas más costosas que nosotros viviendo aquí ya por décadas. Bueno, pues sería el día de celebrar bodas que te iba a quedar con tu esposa en una habitación de esas tan costosa, para luego darte cuenta que está una cantidad de desadaptados sociales viviendo allí, permaneciendo allí. Mira, les lavaban la ropa, les daban comida, les arreglaban el hotel todos los días, y además de eso le daban una tarjeta de dinero, creo que mensualmente, para que pudieran comprar sus cositas por allí. Entonces, todo lo que lleva a que el presidente entrante suspenda el efecto del TPS deja a muchas personas en el vilo, ¿ok? Los deja como la guayabera por fuera. Esperamos en Dios que pueda haber, porque las condiciones, el TPS, una de las condiciones para otorgarlo es que la nacionalidad o país que lo requiere es porque las condiciones dentro de esa nación están muy difíciles, sea económicas, sea de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. La secretaria de Seguridad dijo que lo suspendían porque las condiciones en Venezuela habían mejorado, ¿ok? La decisión que ella toma, o su punto de vista, no es recurrente administrativamente hablando, sino hay que actuar de esa manera. Entonces, la condición en la que está el TPS ahorita es una en stand-by, ¿ok? Pero nosotros nunca podemos perder de contexto que esto tiene que ver con la política necesariamente. El inmigrante en el país que llega no tiene derechos, y voy a explicarlo. Nos dan son privilegios. Si nosotros tenemos derechos, vamos a reclamarlo en nuestro país de origen. ¿Ok? Los privilegios que tenemos son dados por la persona quien tiene el derecho para hacerlo. Entonces está interesante la situación. Vamos a ver cómo le va a los jueces y las demandas que han metido, y espero yo en Dios que eso no agarre un tinte político y terminemos en otro lugar, porque veo por allí que hay grupos actuando, pero porque son a favor de una situación política de izquierda o de otra, y entonces ahí la cosa se pone interesante también, se pone aguda. ¿Okay? Bueno, mi apreciación es que este es un país de leyes, esta es la cuna del Estado de Derecho, y esa es la razón por la cual se salvó, porque todavía hay separación de poderes y hay Estado de Derecho. Uno. Dos, una cosa es que al día de hoy se calcula que hay más de 1,5 millones de venezolanos en Estados Unidos, de los cuales hay más de 800,000 legales que ya son ciudadanos americanos, y hay unos 650,000, 700,000 que están entre el TPS y guindados en la nada. Pero de ese 1,5 millones hay una cifra bien interesante, y es que hay 600,000 paisanos que ya no solo son ciudadanos, sino que están registrados para votar. Entonces, esos venezolanos, si quieren verdaderamente ayudar a los paisanos, tienen que articular como se articula en este país, que es pidiéndole a los legisladores que ayuden. Entonces, hoy vemos que hay dos vías. La vía de los venezolanos con Kamala y con Biden, que son las mismas ratas que traicionaron a Trump en el primer gobierno. Entonces esos son los que están tratando de meter unas demandas, pero ¿qué pasa? Que todos los sujetos que aparecen en las demandas ya tienen estatus legales sobrados porque ya son ciudadanos, o porque son europeos, o porque son israelíes y tienen su problema migratorio resuelto. Pero cuando están metiendo esa demanda de TPS, lo que están haciendo es crearle, en perfecto español, una rechera del gobierno contra esos sarnosos venezolanos
que están buscando echar broma. Y la otra línea es la solicitud que está haciendo los legisladores de Florida, que de paso es bipartisana, porque son republicanos y demócratas pidiendo que se pase la ley de ajuste venezolano para hacer como tiene la ley los cubanos. Y quizás eso es lo que más nos pueda beneficiar a los venezolanos que estamos en esas condiciones. Pero lo que sí tienen que entender los venezolanos es que sacándose videos como Leito y diciendo la forma de burlar el sistema, eso no ayuda nada a la causa de los venezolanos decentes que vinieron a este país huyéndole a la tragedia venezolana porque somos unos desterrados, ¿ok? Y eso es importante que la gente lo vea. También, antes de darle el pase, quería agradecer a el señor Héctor Argüelles, el señor José Oldenburg, el señor Hugo Quiñones, que además es un asiduo escucha de los diferentes programas y además que continuamente me regala su super chat y tengo que agradecérselo públicamente porque eso hay que agradecerlo, y la señora Vilma Rodríguez y el señor Abe Águila. Entonces quería que nos diera su opinión, cómo ve lo que se llama la ley de ajuste, que es lo último que están promoviendo la señora María Elvira Salazar, la diputada Debbie Wasserman Schultz, demócrata de Florida, el señor Carlos Jiménez, el señor Díaz Balar, que son los que están proponiendo esta solución, que a mí me parece que es la más interesante. Pero también hay otra cosa que creo que es importante aclararle a los paisanos. Es que Donald Trump se consiguió ese relajo del tren de Aragua y la única forma de resolverlo era aplicando una operación de cataratas con una motosierra, porque el relajo era muy grande. Y por eso le cortó la plata a los hoteles de Nueva York y básicamente dijo, bueno, el que se quiera quedar aquí tiene que venir a hablar inglés, tiene que trabajar y pagar impuestos, porque si voy a tener un pocotón de gente viviendo de la golilla y de los food stamps, ¿sabes cómo es la cosa? Coja la de Villadiego, amiguito, y se me va. Dígame. Así mismo es. Fíjate una cosa, Gocho, interesante tu planteamiento en el sentido de que nosotros, por ejemplo, en nuestra legislación romana, porque el derecho latinoamericano deriva del derecho romano, que son códigos y estatutos que los emite o los emana la Cámara de Representantes o el Poder Legislativo, y el derecho positivo queda consagrado en esa norma. Resulta que el derecho americano es un derecho cambiante, que se mueve por la jurisprudencia y está más ajustable. Entonces, cuando un juez dicta una sentencia, no solamente dicta sentencia, dicta jurisprudencia que se convierte en ley e inclusive se puede alegar al momento de alguna argumentación ante una causa de apelación o cualquier sea el tipo para solicitar los mismos beneficios. En el caso del TPS es algo donde el Ejecutivo en su facultad lo puede otorgar, ¿ok? Pero en el caso del planteamiento que tenemos ahora de estos legisladores que hacen esta propuesta de la ley de ajuste venezolana, es muy buena, la he leído, la propuesta, lo que tiene allí, pero yo te digo de corazón, yo veo muy difícil que pase. No le veo la posibilidad en este momento, puedo estar equivocado, porque la parte política prela más sobre, y más en el Congreso, cuando el ciudadano presidente pues tiene la mayoría en el Senado. Ahora, que se pongan de acuerdo y pase que bueno, ponerle el ejecútese y eso hasta que el presidente Trump no ajuste todo lo que tenga que ajustar, porque cuando él quita el TPS lo que está haciendo es limpieza de casa. Cuando él suspende el CBP-1 es porque muchos de los casos que se mandaron en CBP-1, no serán todos, pero muchos de ellos están en entredicho, ¿ok? Se conocía de personas, por ejemplo, escuché del SAR de inmigración que en una misma dirección para pedir a alguien, habían como, era la misma dirección como para 100 y pico de personas, ¿ok? Y aquí las cosas no se olvidan, aquí todo está registrado. Entonces, esta ley, bueno, por la propuesta de los senadores de la Florida, que pueda ser bipartidista, pero la discusión adentro en Cámara
y su aprobación yo la veo distante, en función de esa parte política que debe ser resuelta primero. Es que nosotros no hemos entendido que tristemente Venezuela no es el centro del huracán dentro de Estados Unidos en este momento para resolver problemas. Hay situaciones que son de mayor emergencia, de mayor urgencia y que ellos van a atender. ¿Okay? A menos que esta persona agarre ahorita, por ejemplo, y el gobierno de nuestro país se constituyera en un ataque directo, donde digan, bueno, vamos a declarar la guerra y todas esas cosas, ahí entonces, bueno, ya te pusiste en el centro del huracán. Pero mi punto de vista frente a esta situación es que se ha planteado y esperamos en Dios que se discuta y qué bueno que pase, pero por la condición política que yo veo, no estamos en ese punto de prioridad para ser manejado y dedicarle un día de discusión a cada uno de esos a propuestas en este instante. El tiempo pasado creo que la habían presentado, no trascendió, esperamos que en esta vez pase, pero yo lo veo lento, lo veo muy lento o distante en la situación política interna que estamos viviendo. Bueno, doctor, para despedir, yo quería agradecer al señor Aníbal Rivero y al señor Joshua Abelo, que nos acaba de otorgar un super chat de $5. Dios le pague y le dé mucha salud y se le multiplique. Y el remate, lo que hay que entender es que hay una cifra que me parece muy importante y es una de las razones por las cuales nos podremos salvar. Y es que la semana pasada el señor Elon Musk presentó un estudio que dice que de acuerdo al censo americano, creo que los americanos son algo así como 360 millones de individuos. Pero la semana pasada conseguimos que hay 20 millones de individuos que son mayores de 100 años. ¿Qué tal? Eso significa que muy probablemente la verdadera población americana son 345, metiéndole 5 millones de ilegales que no están contados. Pero eso significa que todavía hay mucho espacio, pero hay espacio para los que se quieran portar bien, para los que quieran trabajar, para los que quieran formalizarse, y eso es lo que puede salvar a los paisanos, porque va a llegar el momento en que el presidente Trump va a tener que tomar una decisión, primero porque quizás la masa no tapa bollos para solo venezolanos con papeles de deportación de ese 1,5 millones hay 22,000. Wow. Y resulta que hasta ahora, en un mes de esfuerzo del Catire por sacar a la gente, creo que lo único que se ha llevado son 300. Entonces, solo el hecho de trancar la frontera y parar el flujo de los que venían, ya eso es un alivio. Segundo, lo que está haciendo el departamento de DOGE de corregir la botadera de plata es otro alivio. Limpiar el seguro social de 20 millones de individuos que no existen es otro alivio. Y sobre todo ahora que las promociones, que son las inversiones en los Estados Unidos, porque el que venga a invertir en Estados Unidos lo va a dejar con más bajos impuestos, pues eso va a ser más atractivo para que los que están aquí le pongan corazón y a esas personas les van a dar una solución. Pero insisto, primero tienen que limpiar todo este poco de rémoras y lacras que vinieron a portarse mal porque nos hacen quedar mal. Para despedirnos, doctor, muchas gracias a la señora Luz Marina Aladejo, a la señora Nubia Mariani y a todos los que nos acompañaron. Este programa llega gracias a el patrocinio del doctor Wilmer Estupiñán y su firma de consultores en materia migratoria. Se despide, doctor, por favor. Sí, muchas gracias, Gocho, por estar aquí y a toda tu audiencia. Qué bueno ver una audiencia muy activa. Quiero decirle a los que vienen en camino y a los que están aquí. Aquí hay que trabajar, aquí hay que hacer la tarea. Y si a usted no le gusta trabajar o no le gusta hacer la tarea, por favor, regrésese. No, aquí no va a haber otra manera, como estaba escribiendo una señora. Aquí hay que hacer la tarea. Como usted planteaba, hay que hacer la tarea y vamos a portarnos bien y podemos entonces servir de apoyo cuando todo este desastre finalice a todas aquellas personas que quieren
ser personas de bien, de emprendimiento, de marchar, de dar, aportar. Este país no se viene para ver qué me dan, este país se viene para ver qué puedo yo aportar. Buenas noches para todos. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y será en otra oportunidad con el doctor Wilmer Estupiñán. Hasta luego. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.